Hola, hola. Muy feliz sábado, mi querido hermano, mi querida hermana. Es una alegría nuevamente comunicarme con vos a través de este medio. Con algunos hemos tenido la posibilidad de vernos en esta cuarentena. Y la verdad que es una alegría vernos, pero es algo raro, ¿sí? Cada vez que nos saludamos nos tenemos que saludar con el codo. Cada vez que nos acercamos y tenemos que expresar algo, tenemos que hablar con un barbijo y no podemos expresarnos bien. Y eso es algo raro, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados al saludo, estamos acostumbrados al apretón de mano, al abrazo. La verdad que y es algo raro, ¿verdad? Y difícil de asimilar. Pero esto lo hacemos momentáneamente, porque queremos cuidar al prójimo. Otro sábado más que nos tenemos que quedar en casa. Hace bastante que no tenemos la posibilidad de congregarnos y eso se extraña, la verdad que se extraña muchísimo. Pero pienso, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, pienso que vamos a valorar el día cuando termine esta cuarentena, vamos a valorar muchísimo más de lo que hoy lo valoramos. Yo pienso de que cuando se termine la cuarentena y cuando volvamos a los templos, eh, tengo la certeza de que ya no nos vamos a quedar en casa, sino que vamos a estar puntuales en horario allí para adorar a nuestro Dios. Así que oremos porque en algún momento va a llegar ese tiempo. Así que oremos por eso. Quiero compartir con ustedes, quiero aprovechar este momento para compartir con ustedes un mensaje bíblico. El mensaje que quiero compartir con ustedes tiene que ver con un profeta que fue llamado en el pueblo de Israel para presentar un mensaje diferente, un mensaje directo, un mensaje de exhortación a un pueblo y a unos líderes, ¿sí?, que no estaban haciendo realmente la voluntad de Dios. Me estoy refiriendo al profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue llamado para presentarse y dar un mensaje de reprensión. Los líderes, ¿sí?, del pueblo de Israel no estaban haciendo la voluntad de Dios y por consecuencia estaban siendo rodeados, ¿sí?, por una nación mucho más poderosa que era Babilonia. Ahora, en la meditación que quiero dejarle en su corazón, esta meditación está registrada en el libro de Lamentaciones. En el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones obviamente fue escrita por Jeremías. El pueblo de Israel estaba pasando por una situación política, económica y social, religiosa, muy complicada en ese momento. Estaban pasando cosas terribles allí en ese momento de la historia con el pueblo de Israel. Pero en el capítulo 3, yo quiero que meditemos en el capítulo 3 de Jeremías, de Lamentaciones. En el capítulo 3 vamos a encontrar que en medio del capítulo prácticamente hay un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel. Un mensaje maravilloso de esperanza para todas aquellas personas que realmente se quisieran arrepentir de corazón. Quiero que me acompañes al libro de Lamentaciones, ¿sí?, en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 22, dice lo siguiente. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca decayeron las misericordias del Señor para con el pueblo. En el capítulo 3, al comienzo del capítulo 3, Jeremías hace como una especie de lamentación, ¿sí?,
por las consecuencias que le tocó vivir a él y también al pueblo de Israel por haberse apartado de los mandatos de Dios. Y entonces aquí en el versículo 22, Jeremías reconoce, ¿sí?, que no habían sido consumidos solamente por la misericordia de Dios. Y yo me puse a pensar en mi vida, yo me puse a pensar un poquito de cómo el Señor es grande, es misericordioso. Y a pesar de que nosotros hemos pecado, ¿sí?, el Señor en su misericordia no nos ha consumido. Pero el versículo 23 dice algo maravilloso. Dice el versículo 23, Lamentaciones capítulo 3, versículo 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Cada mañana vos y yo tenemos la posibilidad de reconocer las misericordias de Dios en tu vida y en mi vida. Nuevas son cada mañana. Esto es muy importante, mi querido hermano, que vos y yo lo tengamos siempre presente. El Señor hace nueva todas las cosas y eso lo hace cada mañana en tu vida y en mi vida, si vos y yo se lo permitimos. Grande es tu fidelidad, dice el versículo 23. Acá Jeremías está reconociendo la fidelidad de Dios para con su pueblo, la fidelidad de Dios para con él. Ahora yo quiero preguntarte, ¿estás viendo que Dios es fiel con vos? ¿Estás sintiendo de que Dios es fiel con vos? Ahora, voy un poquito más. ¿Estás siendo fiel a Dios? ¿Estás siendo fiel a Dios en tu matrimonio, en tu trabajo? ¿Estás siendo fiel a Dios a través de los diezmos, de las ofrendas? Ahora, la palabra de Dios dice, grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios no se agota. El Señor es fiel para con sus hijos. ¿Por qué? Porque la misericordia de nuestro Señor es grande y cada mañana se renueva. Ahora, esto es muy lindo, mi querido hermano, porque el versículo 24 dice algo maravilloso. Mi porción es Jehová. ¿Cuál es la porción? ¿Cuál es tu porción? ¿Estás tomando esa porción que Dios quiere darte? Que es Él. Mi porción es Jehová. Yo quiero que vayamos al libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio va a presentar un mensaje maravilloso. Deuteronomio capítulo 10, versículo 9, y dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 10, versículo 9. Dice, pero Leví no tuvo parte ni heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad. El pueblo de Israel, ¿sí? Cada una de las tribus había recibido, ¿sí?, una porción de tierra. Una porción allí cuando entraron en Canaán, en la nueva Canaán, en la Canaán terrenal. Todo el pueblo de Israel había recibido su parte, su parcela, su porción. Pero el pueblo, ¿sí?, dentro del pueblo, los levitas no habían recibido ninguna parte, ninguna parcela, vamos a decir. Pero la palabra de Dios dice que su heredad, su porción, era el Señor. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! Jeremías está diciendo que mi porción es el Señor, mi porción es Jehová. No solamente Deuteronomio, sino Josué capítulo 13, versículo 14.
Josué capítulo 13, versículo 14 dice lo siguiente, y esto es maravilloso, mi querido hermano. Josué capítulo 13, versículo 14. Dios de Israel es su heredad. Dios de Israel es su heredad. Está hablando acerca de los levitas. Salmos capítulo 16, versículo 5, y esto es maravilloso también, hermanos, porque a lo largo de la Biblia, encontramos algunos versículos donde se menciona de que Dios es la porción, Dios es la heredad de esta tribu, la tribu de Leví. Y allí en Salmos 16 dice lo siguiente. Salmo 16 dice así. Salmo 16, versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia. Ahora, esto es maravilloso, hermano. Jehová es la porción de mi herencia. Aquí Jeremías en el libro de Lamentaciones dice, mi porción es Jehová. Ni mi esposa, ni mi esposo, ni un amigo, ni un padre, ni una madre, ni el pastor es la porción. La porción que nosotros tenemos que tomar es la porción que Dios quiere darnos. Y Él tiene que ser nuestra porción. Él es que tiene que formar parte de nuestra vida. Él tiene que ser nuestra heredad. Ahora dice el versículo 24. Por lo tanto, Lamentaciones capítulo 3, versículo 24. Por lo tanto, en Él esperaré, dice mi alma. Por lo tanto, tenemos que aprender a esperar en Él. Ahora, nosotros hemos reconocido de que el Señor es nuestra porción. Eso es lo que tenemos que anhelar diariamente. Él tiene que ser nuestra porción. Él tiene que ser nuestra heredad. Ni políticos, ni gobernantes, ni nadie. Solamente Él. En Él nosotros tenemos que aprender a esperar, porque el versículo dice, en Él esperaré. Y hermanos, este es un mensaje de esperanza en medio de una situación complicada que el pueblo de Israel estaba viviendo, una situación dificilísima, una situación donde estaba viviendo económicamente una debacle total. Políticamente, religiosamente el pueblo estaba siendo socavado. Ahora, esto es interesante, hermanos, porque quiero dejarte este mensaje en tu corazón. Tenemos que aprender a esperar en Él. El versículo 24 dice, en Él tenemos que aprender a esperar. No hay otro, hermanos. No hay otro. No tenemos que aprender a esperar nada de los gobernantes. Si ellos lo hacen y recibimos algo por la gloria de Dios. Pero nuestra esperanza tiene que estar en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros leemos Lamentaciones capítulo 3, versículo 25, dice lo siguiente. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. Bueno es Jehová, dice, a los que en Él esperan. Y esto es algo maravilloso porque el Salmo 136, versículo 1, dice algo muy, muy hermoso. Salmos 136, versículo 1, dice lo siguiente. Alabad al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¡Qué maravilla! Después el versículo 2 dice, alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios, porque Él es bueno. Y aquí nosotros estamos, Jeremías está diciendo, bueno es Jehová a los que en Él esperan.
Nuevamente Jeremías vuelve a repetir que tenemos que aprender a esperar en Él. Él es el que nos va a ayudar. Bueno es el Señor, porque para siempre es su misericordia. Y aquí vemos algo maravilloso. Dice el versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Ahora, para que vos y yo podamos esperar en silencio, ¿qué debe pasar? Debe suceder que nos tenemos que retirar, apartar. Obviamente hoy tenemos la oportunidad. Hoy tenés la oportunidad allí en tu casa de buscar el silencio de la mañana, de buscar el silencio de la tarde, de buscar el silencio de la noche, para que puedas encontrarte con el Señor, para que puedas clamar a Él, para que puedas expresarle lo que hay adentro de tu corazón, para que puedas decir, Señor, yo quiero confiar en ti. Señor, ayúdame a esperar en ti. Ayúdame, Señor Jesús, a guardar silencio en ti. Es en el silencio de la meditación, en el silencio de ese encuentro que tenemos con el Señor, es cuando el Señor nos habla a través de su palabra. Ahora, dice, en silencio la salvación de Jehová. En nuestro Señor Jesucristo está la salvación. Nosotros tenemos que clamar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Pero sabemos de que la porción, mi porción, es el Señor, es Jehová, es mi Señor Jesucristo. Él es mi porción, Él es mi heredad. Ahora, yo debo confiar de que en Él está mi salvación. Él no me va a desamparar, Él no me va a dejar solo, pero yo debo aprender a confiar en Él. Hermano, hermana, vendrán tiempos más difíciles. Vendrán tiempos donde nosotros continuamente vamos a tener que buscar todas las mañanas su misericordia. Vendrán tiempos donde vos y yo vamos a tener que confiar plenamente, completamente en el Señor y aprender a esperar en Él, no en los gobernantes, no en los pastores, no en los hombres. Mi esperanza tiene que estar en Cristo Jesús. Mi querido hermano, mi querida hermana, que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe y que en este sábado podamos aprender a esperar en Él. Te invito a que puedas leer el libro de Lamentaciones capítulo 3 completo. En medio de toda esa debacle que el pueblo de Israel estaba viviendo, el Señor les deja un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, que tenían que aprender a confiar y a esperar en Él. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe y que en este sábado realmente podamos tener ese encuentro personal con Él. Dios te bendiga.